Estamos en contacto a esta hora de la noche con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien amablemente ha atendido el contacto del programa. Jaime, gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos hablando de un tema del cual, claro, se habla poco, se analiza poco, se debate poco. El tema penitenciario en general, y ahora nos enfocamos principalmente en niños, niñas y adolescentes. El presidente ha comprometido ampliación de plazas, un 12% más de plazas. ¿Cómo va esa iniciativa y en la práctica se va a poder cumplir, subsecretario? Sí, bueno, lo primero es que efectivamente el sistema penitenciario se encuentra hoy por hoy con una tensión bastante importante, principalmente producto de dos grandes fenómenos que están cursando. Son fenómenos, unos tienen un poco más de larga data y otros más recientes. ¿Cuáles? El primer fenómeno tiene que ver con el aumento exponencial de las personas privadas de libertad, y es un fenómeno que se ha dado principalmente en el último año. Nosotros cuando asumimos como gobierno existían aproximadamente 41.000 personas privadas de libertad. La capacidad del sistema penitenciario en el régimen cerrado es para 42.000 personas privadas de libertad. Ya, Es decir, asumimos teniendo una ocupación del sistema penitenciario de un 97,3%. ya. Esa ocupación, por cierto, no es general en todo el país, o sea, no significa que todos los establecimientos penitenciarios Claro. tengan una ocupación del 97,3%, sino que hay algunos que tienen más población que otro y Sí, otros donde hay todavía holgura. sí. ¿Y en Sin cuánto embargo, vamos? en un año en lo que hemos asumido como gobierno, la población penal en régimen cerrado creció a prácticamente 49.000 personas. ¿Ya? Ya, o sea, Es tenemos decir, 7.000 personas más de las que debiésemos tener en las cárceles. que exacto. Y eso implica que el sistema penitenciario hoy por hoy se encuentre con una ocupación del 118%. Mm, ¿Ya? Es decir, ya tenemos sobrepoblación en el sistema penitenciario. Las causas de este fenómeno son múltiples. En primer lugar, nosotros habíamos visto un aumento, pero más paulatino, hasta el año 2018, que se congeló con la pandemia. ya. Y una vez que salimos de la pandemia, el 2021 empezó también nuevamente a aumentar. Sin embargo, ese aumento se volvió exponencial en el año 2022 y en lo que va del año 2023. Ya. Pero también hay otra causa de este fenómeno que tiene que ver con una deriva legislativa ¿Ya? de mayor punición de los delitos que se cometen. ¿Ya? Y ¿Sí, ahí secretario? ¿Sí? efectivamente lo que se haga en materia de legislación tiene efecto en el sistema penitenciario. Mm, Y el segundo fenómeno que estamos atravesando, al ¿ya? tiro, ¿Sí? no cierro la idea, No se preocupe. el segundo fenómeno es que tenemos efectivamente delitos más violentos que se están cometiendo y tenemos presencia de bandas organizadas al interior de los establecimientos penitenciarios. Mm, Y este es un fenómeno más reciente, y un fenómeno del que también el sistema penitenciario se tiene que hacer cargo. Entonces, en resumen, tenemos mayor población penal claro. con un aumento significativo, y en segundo lugar tenemos presencia de Crimen organizado. personas más peligrosas Mm. al interior de los establecimientos penales. Y en esos dos fenómenos tenemos un plan de trabajo y hemos estado trabajando arduamente para enfrentar esos dos fenómenos al interior de nuestro sistema penitenciario. Subsecretario, quizás lo último que me explica, la presencia de bandas más grandes o más peligrosas, nos hace entender la cantidad de cosas que se han encontrado entre 2022 y lo que hoy llevamos de 2023, cosa que se conoció hace pocos días atrás. Tras 17 allanamientos masivos, Gendarmería incautó 10.929 armas blancas, 27 kilos de droga e incluso, mira, casi 6.000 celulares y 3.000 litros de chicha artesanal. O sea, la verdad es que en las cárceles hay de todo. Hay que Habló, soportar la justamente usted señalaba que privación realizar estos procedimientos es clave sexual. para la seguridad penitenciaria, para tener penales seguros. Hoy tenemos Guárdala penales la seguros en nuestro manzana. país toda vez que conocemos que Mira, yo siempre digo se fabrican armas, se hacen la armas gente debería blancas, ir a las cárceles a teléfonos buscar celulares para qué decir, cosas que están prohibidos pero están igual. ¿Nuestras cárceles son un lugar seguro o son lamentablemente una fábrica de delitos? Lo primero que la ciudadanía tiene que tener muy claro es que en nuestro país el control de todos los establecimientos penitenciarios lo tiene Gendarmería de Chile y por ende lo tiene las instituciones públicas. Eso es muy importante porque hemos visto que hay graves crisis que se han originado para el Estado de Derecho y la democracia en otros lugares, como por ejemplo lo que ocurrió en el año 2019 en adelante en Ecuador, donde precisamente
surgieron crisis políticas relevantes porque las instituciones públicas o las instituciones de control penitenciario no tenían el control de los establecimientos penitenciarios. A nosotros tampoco nos ocurre que exista alguna cárcel en la cual una banda de crimen organizado tenga el control, como lo que ocurre con el PCC en Brasil, sí, en las cárceles principalmente de Sao Paulo. Es decir, eso es lo primero que la ciudadanía tiene que tener claro y tiene que tener tranquilidad respecto a aquello. Lo segundo es que precisamente hemos encontrado esa cantidad de elementos prohibidos porque desde junio del año pasado nosotros iniciamos una política para mantener el control de la gobernanza al interior de los establecimientos penitenciarios, entendiendo estos dos fenómenos que les señalaba al comienzo, es decir, aumento de la población penal y mayor riesgo de la población penal producto de los crímenes que cometen. Iniciamos en junio del año pasado una medida, dentro de otras que hemos tomado, de allanamientos masivos que los realiza la Unidad de Servicios Especiales, que son precisamente las que ustedes ven en la imagen, la Unidad de Servicios Especiales de Gendarmería, al interior de los establecimientos penitenciarios del país de forma coordinada el mismo día y al menos uno al mes. En algunos casos hicimos más de uno al mes. ¿Subsecretario? Y eso nos ha permitido disminuir la cantidad de elementos prohibidos. Por cierto, encontramos muchos elementos prohibidos cada vez que se hacen estos allanamientos, claro, pero al incautarlos nos permite mantener también la tranquilidad y el control del establecimiento penitenciario, porque esos elementos prohibidos sirven para cometer delitos al interior, para poner en riesgo la vida de los funcionarios y también para cometer delitos al exterior de los establecimientos. Usted nos decía el control de las cárceles. Hablemos de aquello. Fíjese que nosotros conversamos hace pocas semanas atrás con CIPER, quienes revelaron que habían índices de corrupción en justamente Gendarmería, particularmente entre los años 2014 y 2021. Se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción y tráfico de drogas, pero solo de las 500, en 49 de ellas hubo condenas. Según investigaciones de la Fiscalía Centro Norte, ¿cierto? Gendarmes han recibido hasta 820.000 pesos por ingresar droga. El riesgo, y aquí voy linkeando con lo que hablábamos recién, según el exdirector nacional de Gendarmería, el señor Cristian Alvear, es que el crimen organizado se tome el control de las cárceles. ¿Qué se va a hacer en materia de evitar la corrupción en Gendarmería, que es la institución a cargo de justamente las cárceles? Bueno, por cierto, efectivamente ese es un riesgo que tenemos. Nosotros no podemos estar tranquilos y tenemos que tomar medidas para que eso no ocurra, porque eso pone en riesgo nuestro Estado de Derecho, para decirlo de manera muy simple. Para eso hemos estado tomando un conjunto de medidas. Primero que todo, para evitar la corrupción al interior de Gendarmería, la semana pasada presentamos un proyecto de ley con el objeto de mejorar la unidad de investigación criminal al interior de Gendarmería y dotarla de más elementos para realizar su labor. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos que también dimensionar, Gendarmería de Chile es una institución gigante, por decirlo poco. Es una institución que tiene más de 20.000 funcionarios públicos y el reportaje de CIPER era en razón de varios años. 2014-2021, sí. Es decir, 500 causas en 20.000 funcionarios públicos en mucho tiempo, da cuenta de que efectivamente se están tomando las medidas, pero también hay que verlo en razón de la dimensión de la institución. ¿Ya? Perdón, muy cortito, secretario. Mauricio también le quiere preguntar algo, pero usted me dice, presentamos la semana pasada un proyecto de ley. No se logró avanzar en el famoso fast track legislativo con 13 medidas comprometidas a 75 días. ¿Se logrará avanzar en este proyecto de ley? ¿Qué cree usted? Yo creo que es una súper buena pregunta la que tú haces, porque nosotros sí hemos logrado avanzar en proyectos de ley respecto a Gendarmería. Yo daba un ejemplo. El año pasado nosotros patrocinamos una moción parlamentaria que establecía que era un delito el ingreso de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Y esa medida legislativa que empezó a regir, porque se publicó la ley en noviembre del año pasado, nos ha permitido abrir causas penales, porque antes no era un delito, en contra de funcionarios de Gendarmería que han ingresado teléfonos celulares, incluso en contra de abogados que han ingresado teléfonos celulares, y por cierto, en contra de otras personas que han ingresado teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Perfecto. Hoy por hoy, dentro de las medidas legislativas que tú señalas, tenemos otro proyecto de ley que sanciona penalmente la tenencia de teléfonos celulares y también a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que no realicen las denuncias respectivas. Perfecto. Y ese es un proyecto que está
en segundo trámite y lo tenemos dentro de las prioridades legislativas y estamos Bien. a puerta de sacarlo. Se nos va el tiempo, Es decir, subsecretario, pero, perdón, se nos va el no tiempo, sé. pero Mauricio Daza quiere saludarlo y preguntarle algunas cosas. Mauricio. Solo, yo sé que tenemos poco tiempo, pero Sí. hemos avanzado bastante en este año, hemos tomado hartas medidas, entonces, por lo mismo, las discusiones pueden ser un poco largas. Sí, no hay problema, subsecretario. Gracias por acompañarnos esta noche acá en Tiempos Violentos. Quiero hacerle dos preguntas bien concretas, independiente del compromiso de aumentar las plazas dentro de los recintos carcelarios en nuestro país durante esta administración. No sé si es que ustedes tienen planeado llamar a algún tipo de concesión, ¿no?, para que privados puedan desarrollar algún tipo de proyecto para construir nuevas cárceles, como ya ha ocurrido, ¿no? Ya hace largo tiempo, pero efectivamente ha sido una experiencia que ha funcionado en nuestro país. Eso en primer lugar, ¿van a llamar o no a concesión? Y lo segundo, ¿tienen dentro de sus prioridades avanzar con los tribunales de ejecución de pena, que la verdad es una materia sobre la cual se ha debatido desde hace ya varias décadas? Hay proyectos desde la época del presidente Ricardo Lagos, pero la verdad que no han avanzado. ¿Esto está dentro de los planes de la cartera, hacerlo avanzar en el Congreso? Sí, parto por la segunda pregunta y actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara estamos trabajando precisamente en un proyecto de ley de ejecución de pena, en la que nosotros hemos comprometido como Ejecutivo que dentro del segundo semestre de este año vamos a ingresar una indicación para la creación de los jueces de ejecución de pena y tribunales de ejecución de pena. Es una mixtura, porque no en todos los lugares del país se requiere un tribunal, pero sí jueces de ejecución, y sí hay lugares, por ejemplo, en Santiago, donde debieran haber tribunales de ejecución. Entonces, estamos trabajando ahí con la Comisión de Constitución desde el año pasado. Este es un proyecto que se encuentra en primer trámite, es un proyecto efectivamente bien estructural. Nosotros como Ejecutivo estamos comprometidos, ingresamos indicaciones importantes durante el año pasado y nos comprometimos a ingresar para la creación de estos tribunales y de estos jueces de ejecución en el segundo semestre, y es una de las grandes deudas que tiene nuestro sistema penal en materia de ejecución de pena, y que efectivamente es algo en lo que tenemos que avanzar, y además está en nuestro programa de gobierno, por lo cual esperamos de aquí al final del gobierno ya tener ojalá instalados los tribunales de ejecución de pena a lo largo del país. Y la primera pregunta, que la respondo en segundo lugar, tiene que ver con nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que se trata de hacer cargo de estos dos aspectos o de estos dos fenómenos que señalaba al comienzo, es decir, mayor población penal y mayor población penal de alto riesgo. Para lo primero, para la mayor población penal, nosotros estamos trabajando con una mixtura. Estamos, por ejemplo, en algunas de las cárceles concesionadas solicitando la ampliación de estas cárceles concesionadas para dar lugar a tener de aquí a lo que nos queda de gobierno, tener una ampliación rápida de estas cárceles. Entonces eso lo estamos trabajando con Alto Hospicio, con Antofagasta, Rancagua, y estamos evaluando Puerto Montt también, que son cárceles concesionadas, para ampliarlas y densificarla. En segundo lugar, tenemos también proyectos de construcción tradicional. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Calama, y tenemos el caso del Arenal, donde también estamos viendo la posibilidad de llamar a licitación para la construcción, ya sea o tradicional o concesionada en el próximo año. Estamos terminando la ejecución del diseño y llamar a la construcción. Pero asimismo tenemos la habilitación de cárceles que se construyeron de manera pública, tanto en La Laguna, como una cárcel que se construyó bajo el modelo concesionado, que es el Manzano en el Biobío. Entonces tenemos un sistema mixto, por así decirlo. Estamos revisando los contratos de concesión, porque prontamente muchos de esos grupos de contrato de concesión van a terminar, y hemos estado viendo la experiencia de estos 15 años en los cuales ha funcionado el sistema concesionado, y hay cierta coincidencia en el ámbito, por ejemplo, académico, y en la gente que ha trabajado esto respecto a que las cárceles concesionadas han sido un buen sistema, han funcionado mejor en algunos servicios, en otros no tanto, y es un sistema que nos permite construir cárceles a lo largo del país y tener buenas, sobre todo la conservación de los edificios, es algo positivo en el caso de las cárceles concesionadas. Perfecto. Subsecretario Jaime Gajardo, le agradecemos el contacto con Tiempos Violentos a esta hora. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Cuando gusten, podemos conversar más sobre el sistema penitenciario. Muchas gracias. Ahí está el Muchas subsecretario gracias. de Justicia, Jaime Gajardo, conversando con nosotros.